de Proyecto Puente porque se encuentra en la Universidad de Arizona en una estancia. Nicolás, qué gusto tenerte en el estudio porque nos vienes a hablar un poco de las asimetrías y captura del servicio de transporte urbano, el caso de Hermosillo 2002-2018, la evolución. Te saludo con gusto, bienvenido al estudio, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, encantado de estar aquí frente a estos micrófonos y en esta cabina, ¿no? Que pues siempre se recuerdan con gusto, Así ¿no? es, hombre, con tanta lata que hemos dado, ¿verdad? Sí, Nomás que ahora estás de receso. ¿De qué se trata esta evolución que ha tenido el transporte de las asimetrías? ¿Cómo lo mira, ves ahorita es ya un actualmente? repaso de las diferentes, del modelo de gestión que ha tenido el transporte público de pasajeros en la ciudad de Hermosillo, ¿no? Partiendo de la ley de 1992, otra ley del 2002 y los sucesivos o subsecuentes programas del SUBA y el BUS. Y viendo cómo se ha ido reconfigurando el modelo de gestión o lo que yo le llamo el marco institucional, ¿no? Y los problemas en los que cayó, que yo defino la problemática que el servicio había sido capturado por los concesionarios. Aquí usando una teoría que se llama de la agencia o de la gente, el agente y el principal. O sea, cuando tú nombras a otra persona que te haga un trabajo, en este caso que preste un servicio, pues a ti te toca controlarlo, ¿no? Dijéramos, la asimetría del poder debe de estar en el lado del gobierno, del que da la concesión. Sin embargo, analizando ahí las características del modelo de gestión, el gobierno no lo podía sancionar y realmente no producían información que les permitiera controlarlo, ¿no? El gobierno no se las exigía la información y estas son las asimetrías, ¿no? Ujú. Para empezar, creo yo que el gobierno creó un cuervo que le estaba comiendo los ojos, ¿no? O sea, se volvió muy poderoso y ya no lo controlaba, ¿no? Y eso es muy serio en un servicio público porque el servicio fue capturado, ¿no? Y yo, pues, hago una trayectoria de cómo fue evolucionando esto y, bueno, las asimetrías de información y también la cuestión financiera de transparencia, ¿no? Sobre todo cómo no había transparencia en el subsidio, no estaba muy claro cuándo se debía de pagar y había intermediarios y el dinero se perdía, como los 600 millones del año 2012, ¿no? Que pues sí, los diputados priistas de entonces denunciaron, pero pues no se llegó a nada, ¿no? O sea, la partida se fue a una revolvedora y no, ni siquiera se aclaró, ¿no? Por qué se había puesto ahí, ni se sancionó a nadie, nomás se cambió de director del transporte. Y ese tipo de cosas, yo siento que es necesario conocer la problemática, estudiarla, cuáles fueron los problemas del pasado, porque es muy probable que se puedan volver a repetir. Yo no sé cómo se hizo ahora la nueva concesión, la nueva licitación, no sé cómo se esté dando, pero si no se entiende bien qué pasó antes, es muy probable que se vuelva a repetir en una nueva concesión. Y eso de eso trata un poco el artículo, ver si hay elementos efectivos para que el que otorga la concesión y los usuarios puedan controlar a los concesionarios, ¿no? Esto sirve para el transporte, puede servir para otros elementos como la planta de tratamiento de aguas residuales, en el caso del municipio, la planta tratadora de residuos sólidos, donde siempre es muy perjudicial para un servicio que el concesionario se apodere del servicio y lo use para su propio interés. Esto, pues en el análisis de políticas públicas se llama como oportunismo económico, rentismo, ¿no? Y bueno, de eso trata el artículo, es un repaso, lo recomiendo a quienes les interese el tema del transporte o a quienes Ahí está, quieran ver cómo está la ciudad de Hermosillo, ahí está ¿no? en proyectopuente.com.mx también, todo el artículo, todo este resumen de lo que está hablando Ajá. Nicolás. ¿Cuáles entonces tú recomiendas? Porque hoy, viste, el esquema se repitió más o menos de que se puso otro particular en donde la rectoría dice el Estado la va a tener el Estado. Digo, hasta no ver, no creer también, ¿no? Porque, Sí. como dices, el usuario debe marcar la pauta. Hay un Consejo Ciudadano todavía del Transporte que sigue ahí, sin pies ni cabezas, devengando, cobrando, nos cuesta 10 millones, 11 millones de pesos. El Estado no lo ha desaparecido. No queda claro todavía esa parte. Eh, y ahora se hace una alianza con alguien de la Ciudad de México que administró Ujú. también el Metrobús
y pues no queda claro si esto realmente, ellos dicen que sí va a funcionar. Lo que Mm. tú recomiendas es cómo evitar llegar otra vez al colapso. Bueno, revisando el pasado, debe de haber un claro responsable del regulador. Lo que se hizo en el pasado es que las facultades se dividieron. El gobernador o gobernadora daban las concesiones, lo cual es la parte bonita, dar concesiones. A otro le tocaba la vigilancia. Nadie se encargaba de sistema de información, no había estadísticas, yo no las conocí, las estuve buscando mucho tiempo, una estadística real de pasajeros diarios en Hermosillo. No había estadísticas, aún con la tarjeta como que se le bloqueó y solamente sirvió para descuento, se convirtió en tarjeta de descuento. El caso es que se dividían las facultades, uno daba la concesión, otro la vigilaba y otro le tocaba sanciones, no sancionar. Era la parte ingrata, incluso a veces en una época la facultad de autorizar las tarifas se fue al Congreso. Entonces todo estaba como fraccionado, con la desventaja de que el gobierno también cambia, unas partes cambian cada 3 años, otras Ujú, partes cada 6 años. Y eso por un lado. Por el otro lado, lo que era en una época el modelo de gestión de hombre-camión, un concesionarios individuales, y había 200 y pico de concesión, se integró y ahí es cuando se creó lo que mencionaba yo del cuervo, ¿no? Se integró, se les dio mucho poder, se les dio mucha estabilidad y bueno, a lo mejor tiene muchos beneficios empresariales de economías de escala, pero se volvió incontrolable para el gobierno del Estado. O sea, ellos eran permanentes, ellos trascendían los gobiernos o los ayuntamientos y realmente no había un sistema de información, no había manera de sancionarlos. Y eso yo creo que debe de cuidarse y prevenirse. Si no hay un buen sistema de información para ver cómo está operando el servicio y si tú no diseñas una manera de cómo suspender, cómo sancionar, cómo amonestar, eh, puede llegar a lo que había en el pasado, ¿no? De que eran intocables y hacían sus paros y había mucha problema de movilidad en la ciudad, entonces el gobierno tenía que darles los camiones, los millones, los subsidios. Entonces ahí es donde entran estas que técnicamente pues son asimetrías que podemos llamar desequilibrios o donde pues ya se captura el servicio y eso yo creo que pues se da en muchos diseños. Ya ves que el gobierno encarga muchas cosas, contrata muchas cosas y digamos el análisis se puede hacer en muchos ámbitos también, ¿no? Entonces aquí yo lo analizo con el transporte y pues ojalá y nos estén tropezando con la misma piedra, ¿no? O sea, que vaya a cometerse los mismos errores. Y yo siento que muchas veces el gobierno, con tal de no echarse tierra, a veces tapa mucho las problemáticas del pasado, pero si no se estudian, como más o menos trato yo de hacerlo aquí, pues se cae en la misma, en el mismo problema, ¿no? pues veremos, insisto, porque, siguen siendo empresarios externos los que van a administrar el sistema de transporte, que es las Ujú. concesiones, es decir, hay mucho dinero de por Yo diría medio. que tiene que haber toda la estadística necesaria, ¿no? O sea, y ver cuánto cobran de cuánto reciben de ingresos, de tarifa, de pasajes pagados, pasajes subsidiados o con descuento y pasajes gratuitos. Y se tiene que establecer muy bien su rango de ganancia, de utilidad porque eso es lo que puede mover a ellos a la captura. Es decir, si ellos ven un resquicio y si el gobierno les empieza a dar dinero, dicen, pues yo quiero más y no me alcanza. Y es un cuento de un barril sin fondo, ¿no? Entonces, eso es parte del diseño institucional y es clave la estadística, ¿no? La información, los indicadores, si se ve que está fallando y tener manera de amonestarlo, ¿no? O sea, no sé si se suspendan unas cosas, se le reduzca algo, porque si no hay sanciones y tú sabes que eres intocable, al rato se cae en un problema que se llama riesgo moral en el sentido de que, pues bueno, y la captura, que es lo que señalo yo aquí, ¿no? Sí. Muy bien, pues estaremos en contacto, Nicolás, Pues veremos qué encantado hace. de saludarte, un saludo al auditorio
y pues No te despegues mira, tanto, hombre, ojalá tuviéramos ahí, pero bueno, sé que andas eh, de año sabático, pero ya sí haces falta por acá los ah, análisis para que gracias, nos ayudes gracias. a vigilar a los gobiernos. Gracias, te agradezco mucho, Luis. Yo también, pues extraño esta ¿Cuándo cabina. vuelves? ¿En En septiembre? ¿Cuándo? septiembre, sí, Ah, en bueno, septiembre pues estoy aquí de vuelta tendrás tu por lugar aquí. asegurado. Aquí vamos Bueno, si es que espero poder desea. retomar, porque sí se desencancha uno Sí, ahí, es ¿no? no, bueno, pero ya durante la marcha, digo, te Sí, vamos a tener la paciencia. a veces uno también le refresca, ¿no? Y To crece uno, no sé, en to otros aspectos, ¿no? no, no, obvio, no, no, claro que sí, imagínate ya estar ahí en Tucson, en la Universidad de Arizona, no, no. Felicidades, por mí es más, si puedes quedarte más tiempo para ti, mejor, pero si te vienes, para nosotros también mejor. Ajá. Gracias, Nicolás. Gracias a ti, un saludo a todos. Igualmente, ahí está su artículo en proyectopuente.com.mx, de lo que está hablando está muy interesante, se lo recomendamos mucho también por si quiere abundar más al respecto.